En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Silvio Moreno, misionero en Túnez. Hoy vamos a leer el Evangelio del viernes 26 del tiempo ordinario. En este día es el 2 de octubre. Celebramos los santos ángeles de la guardia. El Evangelio es el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 13 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, habría tiempo que estaríais sentados con sayal y ceniza y os habríais convertido. Por eso, en el juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaúm, ¿hasta el cielo te vas a encumbrar? Hasta el Hades te hundirás. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha, y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, hoy en este Evangelio tan particular vemos a Jesús dirigir su mirada hacia aquellas ciudades de Galilea que habían sido objeto de su preocupación y que habían sido objeto de su misión y en las que él había predicado y realizado las obras del Padre. En ningún lugar podemos decir, como Corazín, Betsaida y Cafarnaúm, Cristo había predicado, había hecho tantos milagros. Fue un poco el centro de su misión, el centro de su apostolado. La siembra ciertamente había sido abundante, pero la cosecha no fue buena. Jesús no pudo convencerlos. Y esto es parte del misterio de la libertad humana. Lamentablemente, nosotros podemos decir no a Dios. El mensaje evangélico, de hecho, no se impone por la fuerza. El mensaje evangélico se ofrece. Y lamentablemente, yo puedo cerrarme a ese mensaje evangélico. Puedo aceptarlo o rechazarlo. Y lo que es también tan misterioso y que entra en la providencia de Dios, el Señor respeta nuestra libertad. Por lo tanto, qué responsabilidad la nuestra de aceptar o de rechazar ese reino de Dios, ese mensaje de Dios, en definitiva de aceptar o rechazar la persona de Cristo en nosotros. ¡Cuánta responsabilidad! Las expresiones de Jesús, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, al acabar prácticamente su misión apostólica, ciertamente expresan más sufrimiento que condena. La proximidad del reino de Dios no fue para aquellas ciudades una llamada a la penitencia y al cambio, lamentablemente. Y Jesús reconoce, de hecho, que en Sidón y en Tiro, en el Líbano, habría aprovechado mejor todas esas gracias dispensadas a los galileos. Y la decepción de Jesús es mayor cuando se trata de Cafarnaúm. Hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta el Hades te hundirás, dice Jesús. Pensemos que en Cafarnaúm Cristo había elegido sus primeros discípulos. En Cafarnaúm Pedro tenía su casa. Jesús había hecho un poco de esta ciudad el centro de su predicación. Y sin embargo no quisieron escucharlo, no se convirtieron. Una vez más vemos entonces ese sentimiento de tristeza que tiene Jesucristo hacia este pueblo. Y yo creo que lo mismo podríamos decir nosotros hoy de muchas ciudades y personas de nuestra época. Creen que prosperan, creen que van adelante, creen que están haciendo bien las cosas y sin embargo se están hundiendo cada vez más porque se alejan cada vez más de Dios y de Cristo. Hace muchos años un escritor
americano, un sacerdote, Benedict Groeschel, escribió un libro que se llama Sal y Luz en las Tinieblas, y en ese libro hay un artículo, un capítulo de ese libro muy interesante que se llama Hundir nuestro propio barco. Es decir, que muchas personas, explica el padre Benedict Groeschel, sin darse cuenta, al alejarse de Dios, al rechazar la gracia, al rechazar la voz de Cristo, el Evangelio, se hunden muy lentamente, hunden su propia vida sin darse cuenta. Y eso es terrible. Por eso Cristo dice, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y por eso estas palabras son una invitación a la conversión y traen esperanza, porque quiere decir que si escuchamos la voz de Cristo a través de sus sacerdotes, de la iglesia, de sus pastores, de sus obispos, del sucesor de Pedro, todavía estamos a tiempo entonces de poder convertirnos y salvarnos. San Máximo de Turín nos dirá, no hay nada tan agradable y amado por Dios como el hecho de que los hombres se conviertan a Él con sincero arrepentimiento. Y eso todavía estamos a tiempo de hacerlo. Que el Señor nos dé entonces esta gracia de poder recibir y aprovechar todos esos dones y esas gracias que Él nos da, como lo hizo en Galilea en otra época, y que nosotros podamos realmente decir sí y aceptar las gracias de Dios, convertirnos realmente y evitar aquello que es tan triste, evitar de alejarnos de Dios, de alejarnos de la voz de la iglesia y sobre todo evitar de hundir nuestro propio barco, que es justamente lo más terrible que nos puede pasar, porque en definitiva es quedarnos sin Dios, quedarnos sin Cristo, quedarnos sin la vida eterna. Amén.